Me desperté en una camilla. El olor a alcohol y a sopa de hospital me llenó la nariz. Mi hija Clara me sonrió y dijo: «Te internamos, mamá. Estás mejor aquí». Me tomó la mano, pero sus ojos estaban vacíos, fríos, como dos canicas. Mi nombre es Elvira Sánchez, tengo 71 años, y esa sonrisa vacía fue lo último que vi antes de que cerrara la puerta. Pasé 90 días sola, 90 días sin una sola visita. Pero ellos no sabían con quién se estaban metiendo. Todo había comenzado esa mañana, una mañana soleada de martes. Yo estaba en mi jardín, podando mis rosales, cuando Clara llegó sin avisar. «Mamá, qué sorpresa», le dije, limpiándome el sudor de la frente. «Ay, mami, siempre trabajando», dijo ella, con una sonrisa que ahora sé que era falsa. «Justamente por eso vine, te tengo un regalo». La miré con curiosidad. Clara no era de hacer regalos así nomás. Mateo, mi otro hijo, sí, él era más de detalles, pero Clara era práctica. ¿Un regalo? ¿Y eso, mi hija? No es mi cumpleaños. No importa, mamá, te lo mereces. Mateo y yo estuvimos hablando. Has trabajado toda tu vida, nos cuidaste a papá, y ahora te la pasas sola en esta casa tan grande. Queremos consentirte. Hoy tienes un día de spa. Se me calentó el corazón. ¿Un día de spa? ¡Ay, mi hija! ¿Qué cosas dices? Yo con un baño de tina tengo. Nada de eso, mamá. Este es un lugar especial, una clínica de reposo y bienestar. Te van a hacer masajes, tratamientos, un chequeo general. Es de lujo. Mateo ya pagó todo. La idea de un chequeo me puso nerviosa. Pero yo me siento bien, Clara, fuerte como un roble. Y queremos que sigas así. Por favor, mamá, hazlo por nosotros. Queremos estar tranquilos de que estás perfecta. Su insistencia debió ser mi primera señal. Pero, ¿qué madre va a desconfiar de sus propios hijos? Bueno, acepté, secándome las manos en el delantal. Si ya pagaron, no vamos a desperdiciar el dinero, ¿verdad? Así se habla. Vamos, que ya nos esperan. Ni te cambies, allá te darán una bata. Me subí a su auto, ese auto lujoso que yo no entendía cómo podía pagar. Olía a perfume caro. Yo olía a tierra y a rosas. El viaje fue largo. Salimos de la ciudad. El paisaje se volvió más verde, pero también más solitario. Clara, ¿dónde queda este spa? Estamos en medio de la nada. Es un lugar exclusivo, mamá, para que nadie te moleste. Pura paz. Llegamos a un edificio grande, blanco, impecable. Parecía más un hospital que un hotel. En la entrada, un letrero que decía: «Clínica del Reposo La Esperanza». «Qué nombre serio para un spa», comenté, bajándome del auto. «Es que es muy profesional, mamá, ya verás». Adentro todo era silencioso. Las enfermeras vestían de blanco impecable y nos sonreían, pero sus sonrisas no llegaban a sus ojos. Igual que Clara. «Buenos días, señora Elvira. La estábamos esperando», dijo una enfermera joven. «Soy Beatriz. Por favor, acompáñeme. Lo primero es un chequeo de rutina con el doctor». Miré a Clara. «¿Tú no vienes?» «Yo espero aquí, mami, llenando unos papeles». «Tú ve tranquila». Me llevó a un cuarto pequeño. El doctor, un hombre con cara de pocos amigos, me hizo preguntas rápidas. «¿Se ha sentido mareada, Elvira? ¿Confundida? ¿Olvida las cosas?» «Para nada. Doctor, yo tengo la memoria mejor que mis hijos. Todavía me acuerdo de las recetas de mi abuela». Él asintió, sin mirarme, escribiendo en su libreta. «Muy bien. Beatriz le pondrá una vitamina para empezar el tratamiento de relajación». La enfermera se acercó con una jeringa. Me quedé helada. «Un momento. ¿Una inyección?» Clara dijo masajes. «No agujas. Yo no quiero eso. Es solo un complejo vitamínico, señora, para que el cuerpo se relaje y aproveche mejor los masajes», dijo Beatriz, con esa voz dulce y falsa. «No. He dicho que no. Quiero hablar con mi hija». Traté de levantarme, pero la enfermera me sujetó del brazo. «Por favor, Elvira, no haga esto difícil. Suélteme. Clara. La puerta se abrió, pero era un enfermero, un hombre grande como un armario. «Doctor, la paciente está alterada». «Procedan», dijo el doctor, cerrando su libreta. Sentí el pinchazo en el brazo, el líquido frío. Mi cuerpo se sintió pesado. Mis ojos empezaron a cerrarse. Lo último que vi fue el techo blanco de la consulta. Y entonces
Desperté en la camilla. Clara estaba allí, mirándome. Clara, ¿qué me hicieron? ¿Qué fue eso? Mi voz sonaba pastosa. Tranquila, mamá. Ya pasó, dijo, y fue cuando sonrió. Te internamos, mamá. Estás mejor aquí. El mundo se me vino encima. ¿Qué dices? ¿Internarme? Yo no estoy loca, Clara. No dijimos que estuvieras loca, mamá. Pero estás confundida. Olvidas las cosas. El otro día dejaste el gas abierto. Casi quemas la casa. Eso es mentira. Yo nunca he dejado el gas abierto. Sí, mamá, sí lo hiciste. Y hablas sola. Mateo te escuchó hablando con papá. Yo le rezo a tu padre. Le cuento mis cosas. Eso no es estar loca. Para nosotros sí es preocupante. Y la casa... Mamá, esa casa es un peligro para ti. Ya no puedes cuidarla, no puedes cuidarte sola. ¿Y Mateo? ¿Mateo está de acuerdo con esta barbaridad? Clara bajó la mirada por un segundo. Mateo entiende que es lo mejor para ti. Es un lugar caro, mamá, pero lo hacemos por tu bien, para que te cuiden. Me tomó la mano. Sus dedos estaban fríos, sus uñas perfectas, rojas, y sus ojos estaban vacíos, muertos. Era mi hija, pero parecía una extraña. Es lo mejor, mamá. Descansa. Vendremos a verte pronto. No, Clara, no te vayas. No me dejes aquí. Clara, por favor. Hija. Ella soltó mi mano, caminó hacia la puerta. Vendremos cuando estés más tranquila. La puerta se cerró. Escuché el sonido de una llave. Grité hasta que me dolió la garganta. Golpeé la puerta hasta que mis nudillos sangraron. Nadie vino. Y así pasaron los días. Los primeros días fueron de furia. Me negaba a comer, tiraba las pastillas que me daban, le gritaba a cada enfermera que entraba. Mi hija me ha secuestrado. Ustedes son cómplices. Quiero un teléfono. Quiero llamar a un abogado. Me miraban con lástima. Tranquila, Elvira, tómese su jugo. Abuelita, no se altere, que le va a subir la presión. Abuelita, me llamaban abuelita. Yo que había manejado las cuentas del negocio de mi marido durante 40 años. Yo que había negociado con proveedores más duros que una piedra. Yo que había sacado a mi familia adelante cuando Julián murió y mis hijos eran adolescentes. Abuelita, después de la furia vino la tristeza. Una tristeza honda, fría, que se me metió en los huesos. Lloraba por las noches, abrazada a la almohada delgada que olía a cloro. ¿Por qué? ¿Por qué me hacían esto? ¿El gas? Mentira. ¿Hablar sola? Tal vez. ¿Pero la casa? Ah, la casa. Claro, la casa. La casa que mi Julián y yo construimos ladrillo a ladrillo. El terreno que compramos cuando no era más que un potrero. Ahora, era el último terreno grande en un barrio que se había vuelto lujoso. Mis hijos habían estado insistiéndome por años. Mamá, vende la casa, es mucho para ti, vete a un departamento chiquito. Mamá, esa casa vale una fortuna. Con eso podríamos poner un negocio. Con eso podríamos vivir tranquilos. Y yo siempre les decía lo mismo. Esta casa es su herencia. Es el hogar de la familia. Aquí están sus recuerdos. Aquí está su padre. Mi respuesta nunca les gustó. Los días se convirtieron en semanas. Las semanas en meses. La rutina del lugar era diseñada para borrarte. Despertar, pastilla, desayuno de puré. Sentarse en una sala común con otros ancianos que miraban el vacío. Almuerzo de puré, pastilla, siesta, terapia de arte, pintar flores, cena de puré, pastilla, dormir y ni una sola visita. Ni Clara, ni Mateo. Las enfermeras dejaron de mirarme con lástima. Ahora solo me ignoraban. Yo era un bulto más. La abuelita Elvira, la que había llegado gritando y ahora no decía nada. Pero yo no estaba callada por dentro. Estaba observando, estaba escuchando y sobre todo estaba pensando. Pensaba en Julián. Él siempre me dijo, Elvira, tú tienes la cabeza más fría que yo. Tú eres la estratega. Creyeron que yo era solo la cocinera, la que lavaba la ropa, la que curaba las rodillas raspadas. Creyeron que cuando Julián murió, la inteligencia de la familia se había ido con él. Creyeron que la pensión era mi único ingreso. No sabían nada. No sabían que Julián, mi amado Julián, puso todo a mi nombre. No a nombre de Elvira Sánchez, la esposa, sino a nombre
de ES Inversiones, la compañía que yo fundé en secreto con el dinero de la herencia de mi madre, mucho antes de que Julián muriera. Una compañía que yo manejaba desde la computadora de mi cuarto de costura, mientras ellos creían que estaba bordando manteles. Una compañía que era dueña de 3 edificios de departamentos en el centro. Una compañía que, irónicamente, era dueña del terreno sobre el cual estaba construida esta misma clínica del reposo La Esperanza. Mis hijos no querían la casa, querían el dinero de la casa, y me encerraron aquí, pensando que me marchitaría como una flor cortada. La tristeza se secó, el dolor se convirtió en hielo, el hielo se convirtió en acero. Dejé de llorar. Empecé a comer, empecé a tomar las vitaminas, empecé a sonreírle a las enfermeras. Buenos días, Beatriz. Qué lindo su collar. Gracias por el puré. Está sabroso hoy. Me volví la paciente modelo. La abuelita dulce. Miren qué bien está Elvira, decían. Ya aceptó su realidad. Mi realidad. Ay, Dios mío. El día 90, la puerta de mi cuarto se abrió. Yo estaba sentada en la silla, junto a la ventana, tejiendo. O fingiendo tejer, porque solo me daban agujas de plástico. Eran ellos, Clara y Mateo. Clara se veía tensa, llevaba un traje sastre color gris. Mateo, mi pobre Mateo, se retorcía las manos, pálido, sin atreverse a mirarme. «Hola, mamá», dijo Clara con su voz de negocios. «¿Te ves mejor?» Dejé el tejido en mi regazo. Los miré. 90 días, dije, mi voz tranquila. 3 meses. Qué gusto verlos, hijos. Clara se tensó. No esperaba esa calma. Esperaba reproches, lágrimas. Hemos estado muy ocupados, mamá. El trabajo, ya sabes. Claro, ocupados, repetí. Mateo finalmente levantó la vista. Mamá, te extrañamos. Yo también los extrañé, Mateo. Clara carraspeó, impaciente. Sacó unos papeles de su bolso. Mamá, qué bueno que estás tan lúcida, porque necesitamos hablar de algo importante. Este lugar es muy, muy caro. Se nos acabaron los ahorros que teníamos para esto. Vaya, dije. ¿Qué problema? Sí, así que, para seguir pagando tu cuidado, necesitamos que firmes estos papeles. Dejó los papeles en la mesita de noche. Los reconocí. Eran los papeles de la casa, un poder notarial, una cesión de derechos. Es para vender la casa, mamá. Con eso podremos pagarte este lugar por muchos años. Para que estés bien cuidada. Para que yo esté bien cuidada. Repetí, mirándolos. A mi hija, con sus ojos vacíos. A mi hijo, con sus ojos llenos de culpa. Querían mi firma. Querían la casa. Querían todo. Y me habían dejado aquí para morir o para volverme loca. Respiré hondo. El olor a cloro. La injusticia. El dolor de 90 días de abandono. Sonreí. Una sonrisa lenta que no llegó a mis ojos. Claro, hija. Los papeles. Los vi relajarse. Creyeron que habían ganado. Me miraron esperando a la viejita temblorosa que habían encerrado. Iban a conocer a Elvira de verdad. Me quedé mirándolos. Mi hija Clara, con su traje gris de oficina, y mi hijo Mateo, que no podía sostenerme la mirada. Encima de la mesa de metal, esos papeles que valían mi casa, mi hogar. Ellos creían que habían ganado, que la viejita estaba por fin domada. 90 días sin verlos, repetí, mi voz suave como un susurro. ¿Y ahora vienen con tanta prisa? ¿Quieren un cafecito? Clara resopló. La impaciencia le brillaba en la cara. Mamá, no estamos para juegos. Este lugar no es un hotel. Los costos corren. Si no firmas, ¿Tendrán qué? La interrumpí. ¿Devolverme a mi casa? Mateo se encogió. Mami, no. Es que el doctor dice que no estás bien, que necesitas cuidados. Aquí te cuidan. ¿Ah, sí? ¿Ustedes cómo saben? ¿Han venido a ver cómo me cuidan? El silencio que llenó el cuarto fue espeso, pesado. Lo sabríamos si algo estuviera mal, dijo Clara, a la defensiva. Nos llamarían. Claro, llamarían. Miré a mi hija, esa mujer fría que tenía delante. ¿Dónde estaba la niña que se acurrucaba en mi regazo cuando había tormenta? ¿La que me juraba que nunca se iría de mi lado? Vi el traje sastre que llevaba, de tela cara. Yo reconocía las telas buenas. Y recordé las noches cosiendo ropa ajena para pagarle la universidad privada.
Tú mereces lo mejor, mi hija, le decía yo, mientras mis manos se llenaban de callos. Recordé cuando se quiso casar. Una boda por todo lo alto. Julián ya no estaba. Fui yo quien vendió las pocas joyas que me quedaban de mi madre para pagar la fiesta. Para que seas feliz, Clarita, le dije. Miré a Mateo, mi niño, mi hijo varón, siempre tan dulce, pero tan débil. Recordé cuando chocó el primer auto. Yo pasé 2 años pagando esa deuda, en silencio, para que su padre no se enterara y no le quitara el apoyo. Recordé la vez que me pidieron dinero para empezar un negocio. Mamá, vamos a importar perfumes, dijeron. Les di mis ahorros de 6 meses. El negocio fracasó en 3. Mis sacrificios, mi vida entera dedicada a ellos. ¿Y para qué? Para que me vieran como un estorbo, como una cuenta de banco que se negaba a soltar el dinero. Pero se les olvidaba algo. Se les olvidaba quién era yo. No era solo Elvira, la viuda de Julián, la que hacía el mejor mole del barrio, la que cuidaba las rosas. Creyeron que yo era tonta porque era callada. Creyeron que yo era simple porque vivía con simpleza. Lo que ellos no sabían, lo que nadie sabía, es que Julián fue el corazón de la familia, pero yo fui el cerebro. Cuando mi madre murió, me dejó unas tierras que en ese tiempo no valían nada. Julián me dijo, véndelas, Elvira, cómprate un vestido bonito. No compré un vestido, esperé 10 años, y cuando la ciudad creció, las vendí por 100 veces su valor. No compré vestidos, compré un departamentito, uno chiquito, feo, pero en una buena zona. Lo arreglé con mis propias manos, lo alquilé. El dinero de esa renta lo ahorré. 2 años después, compré otro. Julián me veía en la cocina por las noches. Él creía que yo balanceaba las cuentas de la casa. Y sí lo hacía. Pero también balanceaba las cuentas de ES Inversiones. Elvira Sánchez. ES, mi pequeña compañía secreta. Mi Julián era un hombre bueno, pero gastaba con el corazón. Yo ahorraba con la cabeza. Mi amor, me dijo una noche, ¿por qué guardas tanto? Tenemos lo suficiente. Esto no es para nosotros, Julián, le respondí, guardando mis libros de cuentas en la caja de galletas. Esto es para que a nuestros hijos nunca les falte nada, pero sobre todo, para que a mí nunca me falten fuerzas. Él no entendió. Me dio un beso y se fue a dormir, pero yo seguí. Cuando Julián murió, lloré por un mes. Al mes siguiente, estaba negociando la compra de mi primer edificio. Mis hijos no saben nada de esto. Clara cree que su éxito en los negocios de bienes raíces es suyo. No sabe que la compañía para la que trabaja, la que le da su auto de lujo y sus trajes caros, es solo una fachada que le rinde cuentas a una empresa más grande, a ES Inversiones, a mí. Mateo cree que su trabajo estable en la administradora de fondos se lo consiguió un amigo. No sabe que esa administradora maneja mis alquileres y que yo di la orden de que lo contrataran para tenerlo vigilado. Ellos creen que me están haciendo un favor encerrándome aquí. Y aquí viene lo más gracioso. Hace 5 años, un grupo de doctores muy elegantes vino a verme. Querían comprar un terreno grande que yo tenía a las afueras de la ciudad. Un terreno que había sido un basurero y que yo compré por casi nada. Querían construir una clínica de reposo de lujo. Yo les dije que no se los vendía, se los alquilé. Un contrato de alquiler por 50 años. Un contrato que dice que si el inquilino, la clínica, comete un acto ilegal o inmoral, el contrato se anula de inmediato y la propiedad, con todo lo que tiene adentro, vuelve a manos de la dueña de ES Inversiones. Yo soy la dueña de este suelo, de estas paredes, de esta camilla donde me tiraron. ¿Por qué lo escondí? Al principio, lo escondí por prudencia. El dinero atrae problemas, atrae envidias. Cuando mis hijos crecieron, lo escondí por ellos. Quería que trabajaran, que se esforzaran, que valoraran las cosas. No quería criar a 2 vagos que esperaran la herencia de su madre. Quería que me quisieran a mí, a Elvira, a su mamá, no a la dueña de media ciudad. Pero me equivoqué. Mi dinero no los hizo vagos. Mi silencio los hizo crueles. Creyeron que yo era débil, que era vieja, que era tonta. Me vieron como una rosa vieja en un jardín, lista para ser cortada. Y ahora, aquí estaban, pidiéndome que firmara la entrega de lo único que ellos creían que yo tenía, la casa.
Mamá, por favor, insistió Clara, golpeando el papel con su uña roja. Solo firma. O el doctor tendrá que declararte incompetente. Y entonces será peor. El juez nos dará la firma de todas formas. Solo queremos evitarte esa vergüenza. La miré con todo el dolor de los 90 días, con toda la rabia de una vida de sacrificios. ¿Incompetente?, pregunté. Sí, mamá, estás confundida. Has estado hablando sola, diciendo que eres dueña de este lugar. Ah, así que las enfermeras chismosas sí habían contado. ¿Y no lo soy?, sonreí. Clara puso los ojos en blanco. Mamá, basta, firma. Mateo se acercó. Mami, por favor, es por tu bien. Cuando vendas la casa te podremos mover a un lugar mejor. ¿Un lugar mejor que este? Pero si Clara dijo que este era de lujo. Lo es, pero Mateo no sabía mentir. Clara lo apartó. Mateo, cállate. Mamá, es la última vez. ¿Firmas o llamo al doctor? Respiré hondo. El plan. Yo llevaba semanas preparando un plan. Desde que me volví la abuelita dulce. Beatriz, la enfermera joven, la que siempre se quejaba de que no le alcanzaba el dinero para la escuela de su hijo. Ay, Beatriz, le dije la semana pasada, mientras me tomaba la presión. Si yo pudiera, te ayudaría. Yo sé lo que es querer darles todo a los hijos. Ella me miró con lágrimas en los ojos. Usted es tan buena, doña Elvira. La bondad no sirve de mucho encerrada aquí, mi hija. Pero si algún día necesitaras ayuda de verdad, yo tengo un abogado, un hombre muy bueno. Se llama Mendoza. Él maneja mi pensión. Le di el nombre. Si alguna vez tú necesitas algo, llámalo. Dile que vas de mi parte, de parte de Elvira Sánchez. Sabía que lo haría. Sabía que Beatriz buscaría ese nombre. Y sabía lo que Mendoza le diría. Mendoza, mi único contacto con ES Inversiones. El único que sabía la verdad. El plan era simple. Esperar a que mis hijos vinieran. Y cuando vinieran, ganar tiempo. Tomé la pluma que Clara me ofrecía. Mi mano temblaba, pero no de vejez. Temblaba de pura rabia. Hija, le dije a Clara, no veo bien. Estas luces blancas, y mis ojos ya no son los de antes. Ay, mamá, por Dios, solo pon tu nombre ahí. No puedo, no sin mis lentes. ¿Tus lentes? ¿Dónde están? En mi casa, en mi cuarto de costura, en la cajita de madera. Clara gruñó. Mateo, ve a la casa y trae los benditos lentes. No, dije, muy fuerte. Ambos me miraron sorprendidos. Tú, Clara, quiero que vayas tú. Tú sabes cuál cajita. Ella me miró con odio. Sabía que era una trampa para hacerla perder tiempo. Pero también sabía que si llamaba al doctor, el proceso de declararme incompetente tardaría semanas. Y ellos tenían prisa. Está bien, dijo Clara, apretando los dientes. Iré yo, pero tú, Mateo, te quedas aquí. Vigílala, que no haga tonterías. Y tú, Mateo, le dije yo cuando Clara salió del cuarto. Tráeme un vaso de agua, de la cocina, no de la jarra de aquí, esa sabe a cloro. Mateo, siempre obediente, salió corriendo. Estaba sola. Por 30 segundos. Apreté el botón de llamado de la enfermera. 1 segundo. 2 segundos. La puerta se abrió. Era Beatriz, pálida como el papel. Doña Elvira, ¿se siente bien? Me miró, pero ya no me miraba con lástima. Me miraba con miedo, con respeto. Beatriz, le dije, mi voz firme, sin temblar. Dile al director de esta clínica que la dueña del edificio quiere verlo. Ahora mismo. Ella asintió, sin decir palabra. Y llama al abogado Mendoza. Dile que active el protocolo Julián. Él sabe lo que significa. Beatriz salió corriendo. Mateo entró con el vaso de agua. Aquí tienes, mami. Tomé el agua. Bebí un sorbo. Gracias, hijito. Me senté en la silla. Tomé el tejido de plástico. Esperé. Clara tardaría al menos 2 horas en ir a la casa y volver. Mendoza tardaría 30 minutos en llegar. El director de la clínica tardaría 5 minutos en subir corriendo por las escaleras, sudando frío. El juego había cambiado. Clara y Mateo creían que estaban jugando ajedrez conmigo, pero ellos no sabían que yo era la dueña del tablero. Mateo me pasó el vaso de agua. Yo bebí despacio, saboreando cada trago. Él caminaba de un lado al otro del pequeño cuarto, como un león enjaulado. Mamá, ¿por qué tenías que hacer eso? ¿Mandar a Clara hasta la casa? Se va a enojar.
Que se enoje, le dije, poniendo el vaso en la mesita. Le va a hacer bien estirar las piernas. No es gracioso, mamá. Ella está haciendo todo esto por tu bien, por nosotros. ¿Por ustedes?, pregunté, levantando mi tejido de plástico. ¡Qué generosos! Mateo iba a responderme. Se le notaba en la cara la frase que Clara le había enseñado. Probablemente algo sobre seguridad y cuidado, pero no tuvo tiempo. La puerta se abrió de golpe. No era Clara. Era el director de la clínica, un hombre gordo y con cara de susto, al que yo llamaba el doctor Farias. Venía sudando con la corbata chueca. Detrás de él venía Beatriz, la enfermera, pálida como un fantasma, y dos hombres de seguridad que parecían armarios. Mateo saltó del susto. «Doctor, ¿qué pasa? ¿Mi mamá está bien? ¿Se puso mal?» El doctor Farias me miró a mí. Me ignoró por completo los 90 días, pero ahora parecía que yo era la única persona en el cuarto. Me limpié las migajas de galleta del regazo. «Señora Elvira», dijo tragando saliva. Me dijo Beatriz que usted quería verme. ¿Hubo algún problema con su cena?» Yo sonreí, una sonrisa dulce, de esas de abuelita. «No, doctor Farías, la cena estuvo, como siempre, insípida, pero no lo mandé a llamar por la comida». Mateo se puso pálido. Me miraba con los ojos abiertos como platos. «Mamá, ¿tú lo mandaste a llamar? ¿Cómo?» «Con el botón, hijito. Para eso está, ¿no? Para cuando una tiene una emergencia». «Doctor», seguí, mi voz tranquila, «tome asiento. Aunque creo que no hay sillas para todos. ¡Qué mal servicio!». El doctor Farías seguía de pie, sudando. «Señora, no entiendo. ¿Qué emergencia?». «Yo sí entiendo», dijo una voz nueva desde la puerta. Un hombre alto, con un traje gris que costaba más que el auto de Clara, entró en el cuarto. Yo no lo había visto en un año, pero mi abogado, el licenciado Mendoza, se veía exactamente igual, impecable. «Señora Sánchez», dijo inclinando la cabeza, «lamento las circunstancias. Traje los papeles que pidió». Mateo se giró. Estaba mareado de tanta sorpresa. «¿Pero quién es usted? No puede entrar así. Seguridad, saquen a este hombre». Los dos guardias de seguridad miraron al doctor Farias. El doctor Farias miró a Mendoza. Mendoza los miró a ellos. «Soy el licenciado Mendoza», dijo, su voz cortando el aire, «abogado de la señora Elvira Sánchez, y les aconsejo que no me toquen, a menos que quieran perder su trabajo en los próximos 5 minutos». Se giró hacia Mateo. «¿Y usted es?». Soy Mateo Ramírez, su hijo, y esta es una visita familiar». Mendoza levantó una ceja. «Ah, una visita familiar. ¿De esas donde traen papeles para quitarle la casa a su madre?». Mateo se puso blanco. «Yo no. Nosotros solo. ¡Licenciado Mendoza!», gritó el doctor Farias, por fin encontrando la voz. «¡Qué gusto verlo! Pero qué sorpresa. ¿Qué lo trae por aquí?». «Usted sabe lo que me trae aquí, Farías», dijo Mendoza, dejando su portafolio en mi cama. «Vengo a ver a mi clienta, la cual, según veo, tienen encerrada bajo llave». «Fue un malentendido», chilló Farías. «La hija firmó los papeles. Dijo que la señora estaba confundida, que necesitaba cuidados». «¿Confundida?», repetí yo, desde mi silla. «Qué curioso, porque hace 10 minutos mis hijos me creían lo suficientemente cuerda como para firmar una cesión de derechos. ¿Verdad, Mateo?». Mateo solo abría y cerraba la boca, como un pescado fuera del agua. «Doctor Farías», dijo Mendoza, abriendo su portafolio. «Mi clienta, la señora Elvira Sánchez, es la única dueña y presidenta de ES Inversiones». Mateo me miró. «¿Qué? ¿ES? Mamá, ¿de qué habla? ¿Te metiste en problemas?». Yo solo negué con la cabeza. «Ay, mi hijo, siempre tan tú». «Como decía», continuó Mendoza, «ES Inversiones es la propietaria de este terreno y de este edificio. Ustedes solo alquilan, doctor Farias». El doctor Farías se agarró el pecho. Pero el contrato. Hablamos con un administrador. Habla conmigo, en resumen», dijo Mendoza. «Y yo recuerdo muy bien la cláusula 74, la que habla de anulación inmediata del contrato si se usan las instalaciones para un acto ilegal. ¿Sabe qué, doctor? Encerrar a la dueña del edificio contra su voluntad me parece bastante ilegal». «Yo no sabía. Se lo juro. Fue la hija. Ella nos engañó. Eso lo decidirá un juez».
dijo Mendoza. Por ahora, la señora Sánchez y yo necesitamos usar esta oficina. Beatriz, le dijo a la enfermera, que estaba temblando en la esquina. Sí, señor licenciado. Usted está despedida de esta clínica y contratada por mí, con el doble de sueldo. Ahora, por favor, vaya a la cafetería y tráigame un café bien cargado y un pan dulce para la señora Elvira. De los buenos. Beatriz me miró. Le sonreí. Salió corriendo del cuarto, feliz. «Y ustedes dos», dijo Mendoza a los guardias. «Vigilen la puerta. Nadie más entra y nadie sale, especialmente el doctor». Justo en ese momento, la puerta se abrió de golpe por tercera vez. Era Clara. Venía roja de furia. En su mano traía mi cajita de madera. «Aquí están tus mugres lentes, mamá. Espero que estés contenta. Me hiciste manejar por toda la...». Se calló. Sus ojos viajaron por el cuarto. Vio a Mateo, blanco como un papel en la silla. Vio al doctor Farias, sudando y apoyado en la pared. Vio a los dos guardias en la puerta. Y se detuvo en el licenciado Mendoza. Su cara de furia se transformó. Se puso rígida. «¿Qué está pasando aquí? ¿Qué significa esto? Mamá, ¿qué hiciste?» «Yo, nada, hijita», le dije tomando mi tejido. «Solo llamé a mi abogado». «Tú no tienes abogado», escupió ella. «Señora Clara Ramírez, supongo», dijo Mendoza acercándose. «Qué gusto conocerla. He oído mucho sobre usted. No sé quién es usted, pero lárguese. Doctor Farías, saque a este hombre». El doctor Farías solo gimió y se tapó la cara. «Clara», dijo Mateo, con una vocecita. «Clara, creo que metimos la pata». «Tú cállate, inútil», le gritó ella. Luego me miró a mí. «Tú nos hiciste esto. Tú planeaste esto». «Ay, hija. Me das demasiado crédito. Yo solo me senté aquí por 90 días. Ustedes hicieron todo el trabajo». «Doctor Farias», gritó Mendoza, y el pobre hombre dio un brinco. «Le informo que a partir de este momento, el contrato de alquiler de Clínica del Reposo La Esperanza queda anulado. Tiene 48 horas para desalojar a todos sus pacientes de forma segura y evacuar mi propiedad». Clara se quedó congelada. ¿Su propiedad? ¿De qué diablos está hablando? La miré. A mi hija, la experta en bienes raíces, la que se creía tan lista. «Vamos, Clarita, piensa», le dije suavemente. «El abogado de mamá, una propiedad, una compañía de inversiones. ¿No te suena? ES Inversiones». Pude ver el momento exacto en que el mundo se le vino encima. Su trabajo, sus contactos, su reputación, todo conectado a la misma fuente. Su rostro pasó del rojo al gris. «No», susurró. «No, no puede ser», me miró. Sus ojos vacíos, ahora llenos de terror. «¿Ese Elvira Sánchez?» Dejé el tejido de plástico en mi regazo. «Qué lista eres, mi hija. Por fin lo entiendes». Tomé la cajita de madera que Clara soltó en el suelo. La abrí. Adentro no estaban mis lentes. Adentro estaba el juego de llaves maestras del edificio. «Ahora», dije, mi voz sonando fuerte por primera vez en 3 meses. «Siéntense todos, que tenemos mucho de qué hablar». El silencio que cayó en el cuarto era más pesado que las paredes de cemento. Clara se quedó paralizada, con los ojos fijos en la cajita de llaves que yo tenía en la mano. Mateo temblaba en su silla, mirándome como si hubiera visto a un fantasma. Y el doctor Farías, bueno, él parecía que iba a vomitar la corbata. Fue Clara la primera en reaccionar. Soltó una risa. Una risa fea, nerviosa, que no le llegó a los ojos. «¿ES Inversiones? ¿Tú? Ay, mamá, por favor. ¿Qué es esto, una broma? ¿Contrataste a un actor?», miró a Mendoza. «Usted. Esto es una farsa. Mi madre es una simple ama de casa. Se le está yendo la cabeza. Por eso está aquí». Me levanté de la silla. Mis piernas flaquearon un segundo. 90 días sentada pasan factura. Pero me apoyé en la mesa, firme. Mi voz, cuando salió, ya no era la de la abuelita. Era la voz que usaba con los proveedores cuando querían subirme los precios. «No, Clara, tu madre era un ama de casa. También era cocinera, también era enfermera, costurera y jardinera. Y mientras hacía todo eso, también era una mujer de negocios. Sí. La única diferencia es que ustedes nunca se molestaron en ver más allá del delantal». «Usted no puede hablarme así», gritó el doctor Farías, tratando de recuperar algo de autoridad.
Esta mujer está bajo mi cuidado, está delirando. El licenciado Mendoza dio un paso al frente. Sacó su teléfono, apretó un botón. Doctor Farias, usted es el director de Clínica del Reposo La Esperanza, ¿correcto? Una sociedad anónima. Pues claro que sí, dijo él. Perfecto. Entonces, como director, usted le reporta a una junta directiva, y esa junta directiva le reporta al dueño. Y como le dije, el dueño del 100% de esta clínica, de esta marca y de este suelo es ES Inversiones. Mendoza me miró. Señora Sánchez, ¿quiere hacer los honores? Miré al doctor Farias. Doctor, está despedido. Quiero su renuncia en mi escritorio en 1 hora. Usted no puede. ¡Silencio!, gritó Mendoza. Beatriz, dijo, mientras la enfermera entraba con mi café. Beatriz, ¿serías tan amable de informarles a los guardias de seguridad que el señor Farias ya no trabaja aquí? Que por favor lo acompañen a su oficina a recoger sus cosas personales. Y solo eso. Beatriz, con una sonrisa que valía 1.000.000, asintió y salió. Clara nos miraba con la boca abierta. El terror empezaba a reemplazar la furia. No entiendo, susurró Mateo por fin. Mamá, ¿de qué hablan? ¿Qué es ES Inversiones? ¿Tú hacías pan? Ay, mi Mateo. Lo miré con una lástima que me partía el alma. Sí, hijito, hacía pan, y mientras el pan se horneaba, compraba edificios. ¿Sabes? La vida da para mucho cuando una se organiza. Clara se giró hacia Mendoza. Su cerebro de negociante por fin estaba conectando los puntos. Mi trabajo, dijo ella en un hilo de voz. Mi compañía, Prestige Realty. Mendoza asintió como un maestro paciente. Prestige Realty, dijo. Es una fachada muy bonita, pero si mira los papeles de constitución, es una subsidiaria, una compañía de papel que pertenece a un grupo inversor más grande. ¿Adivina cuál? Clara se apoyó en la pared. Sus piernas ya no la sostenían. Mi bono, mi auto, mi sueldo, todos aprobados por la Junta Financiera de ES Inversiones, confirmé yo, tomando un sorbo de mi café. Estaba delicioso, fuerte y sin azúcar. Yo firmaba tus aumentos, Clarita. Cada vez que venías a contarme lo mal que te iba, lo mucho que trabajabas. Yo ya sabía, yo había leído el reporte. Clara me miró, y en sus ojos no vi arrepentimiento. Vi rabia. «¡Me espiabas!», siseó. «¡Controlaste mi vida!». «No». Golpeé la mesa con la taza, y el café saltó. «Te ayudé, te di un trabajo donde nadie te pudiera despedir, aunque fueras una mediocre. Te di un auto para que no batallaras en el transporte público. Te di un departamento en el mejor edificio, uno de los míos, para que no tuvieras que pagar alquiler». Me giré hacia Mateo. «¿Y a ti, mi hijo? ¿De verdad creíste que esa administradora de fondos te contrató por tu linda cara? Yo creé ese fondo. Es el fondo que maneja mis alquileres. Te he estado pagando el sueldo por 8 años para que movieras tu propio dinero de una cuenta a otra». Se quedaron callados. El peso de la verdad era tan grande que aplastó todo el aire del cuarto. Los había protegido. Los había cuidado desde las sombras, pensando que así les daba libertad. Y ellos, en cuanto me vieron vieja, en cuanto creyeron que yo era un estorbo, vinieron a darme el golpe final. Querían la casa, dije, mi voz llena de un cansancio de 90 días. Tomé los papeles que Clara había traído, el poder notarial, la cesión de derechos. Para esto me encerraron, para esto me drogaron, para esto me declararon loca. Los miré, a mis 2 hijos, la obra de mi vida, mi mayor orgullo y mi mayor fracaso. «Mamá», susurró Mateo, y las lágrimas por fin empezaron a correr por su cara. «Mamá, perdóname. Fue Clara. Ella me obligó. Me dijo que si no lo hacíamos, nos quitarías la herencia». Clara lo fulminó con la mirada. «Cállate, imbécil, no arruines más las cosas». «Ya no hay nada que arruinar, Clara», dije. Le entregué los papeles a Mendoza. «Licenciado, archive esto, como evidencia de fraude e intento de robo». «No, mamá, no», suplicó Mateo, arrastrándose de rodillas. «Por favor, no nos hagas esto, somos tu familia. Ustedes dejaron de ser mi familia el día que cerraron esa puerta con llave, el día que me llamaron loca por querer proteger lo que es mío». Me acerqué a Clara.
Ella se encogió contra la pared. Ya no era la ejecutiva poderosa. Era una niña asustada. Tu trabajo en Prestige Realty, le dije. Se acabó. Tienes hasta mediodía de mañana para entregar el auto de la compañía. Y el departamento donde vives también es mío. Tienes 30 días para desalojar. Es lo que marca la ley, ¿verdad? Tú sabes de eso. Ella solo sollozaba. Un sonido horrible, seco. Me giré hacia Mateo. Él seguía en el suelo. Tú también estás despedido. Y la pequeña ayuda que te mandaba cada mes, esa que creías que era un bono de la empresa, se acabó. Quiero que por primera vez en tu vida sepas lo que es ganarte el pan. ¡No puedes!, gritó Clara con un último arranque de furia. ¡Somos tus hijos! ¡La ley te obliga! La ley no me obliga a nada, Clara. La ley no me obliga a mantener a 2 adultos malagradecidos que intentaron secuestrarme. Me sentí mareada. La revelación, el dolor, el café. Era demasiado. Licenciado Mendoza, dije, apoyándome en él. Llame a mi chofer, el de verdad, no el que me trajo aquí. Mendoza asintió. En camino, señora Elvira. Caminé hacia la puerta. Pasé al lado de Mateo, que seguía en el suelo. Pasé al lado de Clara, que me miraba con un odio que nunca había visto. Abrí la puerta. La luz del pasillo, que antes me parecía triste, ahora se sentía como el sol. Me detuve en el umbral. No los miré. Por 90 días, dije. Me pregunté qué había hecho mal. ¿Qué clase de madre había sido para merecer esto? Respiré hondo. Hoy me di cuenta. Mi único error fue amarlos más de lo que me amaba a mí misma. Pensé que mi silencio los protegía, pero solo los hizo débiles. Mateo gritó. «¡Mami, no te vayas! ¡Mami, por favor! Fue Clara, yo te lo juro. ¡Yo te quiero!». Me detuve, mi mano en el marco de la puerta. «Un hombre que deja que encierren a su madre por dinero, Mateo», dije, sin voltear. «No es un hombre, es solo un mal negocio, y yo ya no invierto en malos negocios». Salí del cuarto. Dejé atrás el olor a cloro, el sonido del llanto de Mateo y el silencio lleno de rabia de Clara. Caminé por el pasillo, con la cabeza en alto, mientras Beatriz corría a mi lado. Era Elvira Sánchez, y por primera vez en 90 días iba a casa. Salí de ese cuarto. Puse un pie delante del otro. El pasillo de la clínica ya no me parecía una prisión. El aire olía igual, a cloro y a sopa triste, pero yo respiraba diferente. Beatriz, la enfermera, caminaba a mi lado, sin atreverse a decir nada. «¿Qué espera, Beatriz?», le dije. «Llame al ascensor y pida que traigan mi ropa, la que me quitaron cuando llegué». «Sí, señora Elvira, enseguida». Mientras esperaba, vi a los otros pacientes en la sala común, mirando el televisor apagado. Viejitos, como yo, con la mirada perdida. ¿Cuántos de ellos estaban allí por su propia voluntad? ¿Y cuántos eran, como yo, un estorbo para sus familias? Sentí un dolor en el pecho que no tenía nada que ver con mi corazón. Era un dolor de rabia. «Mendoza», le dije a mi abogado, que apareció a mi lado. «Quiero los expedientes de todos los pacientes de esta clínica. Todos. Quiero saber quién los internó y bajo qué condiciones». «Se hará, Elvira», dijo él. «Y Mendoza, cierre ES Inversiones». Me miró sorprendido. «¿Cerrar? Señora, ¿está segura? Es su vida entera». «No, ciérrela y cree una nueva, la Fundación Sánchez. Ya no quiero ganar dinero, quiero usarlo». El ascensor llegó. Subimos. En el mostrador de enfermería, la misma mujer que me había recibido con una sonrisa falsa hacía 3 meses, ahora estaba blanca como el papel. «Su ropa, señora Sánchez», dijo, temblando, entregándome una bolsa de plástico. Me fui a cambiar. Me quité la bata de hospital, esa tela áspera que picaba en la piel. Me puse mi vestido de flores, el que llevaba puesto cuando estaba cuidando mis rosas. Olía a guardado, a encierro. Me miré en el espejo. Estaba más delgada. Tenía ojeras que parecían moretones. Mi pelo estaba blanco, sin brillo. Pero mis ojos... ¡ay, Dios mío! Mis ojos estaban vivos. Tenían fuego. Salí. El chofer que me esperaba abajo no era el de Clara. Era Roberto, el viejo chofer de Julián. Un hombre que había trabajado para mí, en secreto, por 20 años. «Señorita Elvira», me dijo abriéndome la puerta. «Qué gusto verla». «Igualmente, Roberto. A casa, por favor». El viaje de regreso fue silencioso.
Vi los mismos árboles que vi cuando Clara me trajo, pero ahora el verde era más brillante. El sol se sentía más cálido. Cuando Roberto abrió la reja de mi casa, se me saltaron las lágrimas. El olor a jazmín de mi jardín, el olor a tierra mojada, el olor a hogar. Bajé del auto, toqué mis rosas. Estaban descuidadas, con las hojas secas. Mis hijos ni siquiera se habían molestado en pagarle al jardinero. Esa noche no dormí en mi cama. Dormí en el sillón de la sala, abrazada a una foto de Julián. Lloré por la traición, lloré por mis hijos, lloré por los 90 días perdidos. Pero cuando salió el sol, me sequé las lágrimas, me puse mi delantal y me fui a la cocina. Saqué la harina, los huevos, la mantequilla, y por primera vez en 3 meses olí el pan horneándose. La vida empezó a moverse, rápido. A la semana, el licenciado Mendoza me trajo noticias. El doctor Farías intentó demandar, me dijo, mientras tomábamos café en mi cocina. Pero cuando le mostramos las pruebas de que cobraba por tratamientos que no daba, retiró todo. Está acabado. Bien. ¿Y la clínica? Un desastre, Elvira. La mitad de los pacientes estaban allí con poderes notariales falsos. Ya estamos contactando a sus familias. A las que sí los quieren. ¿Y los que no? ¿Los que de verdad están solos? Mendoza bajó la mirada. Esos son el problema. No, le dije. Esos son el propósito. La Fundación Sánchez se hará cargo. Beatriz, llamé. Beatriz entró, ya no con su uniforme de enfermera, sino con un vestido sencillo. La había contratado como mi asistente personal. Beatriz, usted va a ser la nueva directora de esa clínica. Quiero que la convierta en un hogar. Que huela a pan, no a cloro. Que tenga música, no silencio. El dinero no es problema. El nombre también cambiará. Se llamará Hogar Julián Sánchez. A Beatriz se le llenaron los ojos de lágrimas. Señora, yo no sé cómo. Sabe cómo cuidar. Sabe lo que es el respeto. Es lo único que necesito. Mientras Beatriz se iba, llena de esperanza, vi a alguien parado en mi portón. Era Mateo. Estaba más flaco. Llevaba la misma ropa de hacía una semana. Estaba sucio. Me quedé mirándolo desde la ventana de la cocina. Él me vio. Se arrodilló, en la banqueta. «¡Mamá!», gritó. «¡Mamá, por favor, ábreme!». Mi corazón dio un vuelco. Era mi hijo, mi niño. Salí al jardín. Me paré a 10 pasos de la reja. «Mamá, perdóname», lloraba, agarrado a los barrotes. «Fue Clara. Ella me envenenó la cabeza. Me dijo que si no lo hacíamos me quitarías todo. Mamá, no tengo dónde dormir. Me corrieron del departamento». Clara también vivía de prestado, Mateo, en un departamento que era mío. «Estoy en la calle, mamá. No tengo dinero. No he comido». Me dolía el alma. Quería abrir esa reja. Quería darle un plato de sopa caliente. Pero vi la cara del hombre que me había dejado 90 días en un infierno. «¿Y qué vas a hacer, Mateo?», le pregunté, mi voz firme. «Que, no sé, ayúdame. Eres mi madre. Yo ya te ayudé por 40 años. Te di estudios, te di casa, te di un trabajo que no merecías, te di todo, y no te sirvió de nada. Mamá, por piedad, piedad tuve yo. 90 días, esperando, rezando para que alguno de ustedes dos entrara por esa puerta y me dijera, «Vámonos a casa, mamá». Pero no vinieron, vinieron por una firma. Respiré hondo. Tener hambre es un buen maestro, Mateo. Yo tuve hambre muchas veces. Te enseña a valorar el pan. Levántate de esa banqueta. Vete a buscar un trabajo, de lo que sea, y aprende a ser un hombre. No puedes hacerme esto. Ya te lo hice. Adiós, Mateo. Entré a mi casa. Me temblaban las piernas. Me senté en el suelo de la cocina y lloré. Lloré por el hijo débil que había criado. Pasaron 3 meses. El hogar Julián Sánchez era otro. Pintamos las paredes de colores cálidos. Pusimos un jardín en el patio. Contratamos músicos para que tocaran boleros por las tardes. Los viejitos que no tenían a dónde ir ahora vivían allí gratis, cuidados por la fundación. Yo iba 3 veces por semana. Me sentaba con ellos. Escuchaba sus historias. Jugaba dominó. Me convertí, de verdad, en la abuelita. Pero esta vez, por decisión. Mi casa también cambió. Tiré los muebles viejos. La pinté. Mi jardín volvió a florecer. De Clara supe poco.
Mendoza me dijo que había intentado conseguir trabajo en otras inmobiliarias, pero la noticia había corrido. Nadie contrata a alguien que intentó estafar a su propia madre. Me la encontré una vez, en el mercado. Yo estaba comprando verduras. Ella estaba en la caja, pagando con monedas. Nuestras miradas se cruzaron. Se veía vieja, cansada. Su ropa cara se veía desgastada. Su pelo, sin tinte, mostraba las canas. Esperé que me dijera algo. Perdón, o te odio. Solo me miró con los ojos vacíos. Esos mismos ojos de la clínica. Pagó su kilo de arroz y se fue. No sentí satisfacción. No sentí alegría. Sentí nada. Era una extraña. Un sábado por la tarde, yo estaba podando mis rosas. Las rosas que creí que nunca volvería a ver. Escuché un ruido en la reja. Era Mateo. Pero no era el mismo Mateo que había llorado en mi banqueta. Estaba limpio. Llevaba un uniforme sencillo, de esos de ferretería. Tenía el pelo corto, y sus manos. Estaba agarrado de la reja. Sus manos estaban callosas, sucias de grasa. Sus uñas estaban rotas. No dijo nada. Solo me miró. Yo dejé mis tijeras de podar. Mamá, dijo con la voz ronca. No vengo a pedir nada. Levantó una bolsa de papel. Estaba trabajando en la bodega, cargando bultos de cemento. Y me pagaron mi primera semana. Fui a la panadería. Y te compré esto. Me pasó la bolsa por entre los barrotes. La abrí. Adentro había una concha, un pan dulce, un poco aplastado. Lo miré. Miré sus manos. Esas manos que nunca habían trabajado. En la ferretería el martillo, dijo. El dueño me dio una oportunidad. Me deja dormir en la bodega. ¿Te gusta?, le pregunté. Él se encogió de hombros. Me duele la espalda, pero hoy, cuando me dieron el dinero, se sintió bien. Me quedé mirándolo. A mi hijo. Apreté el pan dulce en mi mano, di un paso atrás y abrí la reja. Mateo no se movió. El café está listo, le dije. Pasa, lávate esas manos, pero no te tardes, mañana tienes que trabajar. Él me miró, y por primera vez en su vida vi en sus ojos algo que no era miedo, ni culpa. Era respeto. Sí, mamá, dijo. Entró. Limpió sus botas en el tapete. Esa tarde nos sentamos en la cocina. Él me contó de los bultos de cemento. Yo le conté de los nuevos rosales que había plantado. No hablamos del pasado. No hablamos de Clara. Solo tomamos café y comimos pan. Yo sabía que el camino era largo. Sabía que la confianza no se recupera en un día. Pero mientras lo veía comer, con esas manos sucias de trabajo, entendí la lección. Mi error no fue amarlos. Mi error fue pensar que mi dinero podía protegerlos de la vida. La vida no se puede evitar. Se tiene que vivir. Con dolor, con trabajo y con la frente en alto. Había perdido una hija, pero tal vez, solo tal vez, estaba empezando a recuperar a un hijo.